Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el director del Servicio Nacional de la Discapacidad, Francisco Subercaso. ¿Qué tal, Francisco? Bienvenido a Iquique Televisión. Hola Reinaldo, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes. Sí, y además en un día bien especial, porque estaba viendo, ¿cierto?, que en los Juegos Paralímpicos, Alberto Abarza, ¿cierto?, acaba de obtener su tercera medalla, una actuación muy destacada del representativo nacional, ¿cierto?, en en los Juegos Paralímpicos en Tokio. ¿Qué te parece, digamos, este desempeño? Sí, tercera medalla, increíble lo que ha hecho y bueno, ya tenemos también un oro también, ¿ah? El día antes de ayer creo que fue el oro también y que no son orgullos nacionales que están apareciendo, ¿ah? Y sobre todo está aumentando aquí la comprensión y la cercanía con los Paralímpicos y es muy importante esto que ha hecho TVN, empezar a filmar los Paralímpicos, porque en Chile tenemos el Santiago 2023, así que hay que preparar el ambiente porque ya se vienen a Chile en 2 años más, Dios mediante. Sí, sí. Te comentaba el tema, ¿cierto?, para partir la conversación, porque efectivamente, ¿cierto?, hay, creo yo, bastante desconocimiento respecto de estos temas, ¿cierto?, de discapacidad. Se ha hablado, ¿cierto?, de personas discapacitadas, también en situación de discapacidad. Hay todo un concepto, digamos, que probablemente la mayoría de las personas no maneja. Y también ciertas cifras que llaman la atención, porque 3 millones de personas, ¿cierto?, con alguna situación de discapacidad en el país es probablemente algo que la mayoría de los chilenos no tiene conciencia. Sí, en Chile efectivamente, de acuerdo a la segunda encuesta nacional de discapacidad del año 2015, hay 2.800.000 personas con algún tipo de discapacidad. Eso es una proyección en base a una encuesta estratificada que vamos a actualizar el próximo año. Ya tenemos todas las bases, ya se licitó y el próximo año vamos a sacarla en DISC número 3 con cifra actualizada al 2022. Pero según estas cifras, que son del 2015, efectivamente 2.800.000 chilenos con algún tipo de discapacidad es algo tremendamente relevante, algo que tiene que ir visibilizándose cada vez más y sobre todo teniendo nuevas y más robustas políticas públicas para este grupo que es tan relevante para el país. Sí, nosotros tenemos, ¿cierto?, la imagen, la mayoría de la gente, bueno, cuando ve la Teletón, ¿cierto?, las personas con silla de ruedas, en fin, que son situaciones realmente que te impactan, pero me imagino que también hay hay distintas situaciones de discapacidad que probablemente algunas de ellas ni siquiera nos imaginamos. Sí, la Teletón es discapacidad física, ¿ah? Pero Ujú. nosotros tenemos la clasificación en Chile, básicamente se ve a través de discapacidad física, sensorial o mental intelectual. Tenemos como esas tres grandes divisiones. Y en cada una de esas divisiones aparecen discapacidades, múltiples discapacidades y con necesidades súper específicas. O sea, abarcar la discapacidad y llegar realmente a la persona con discapacidad y a su necesidad propia es un trabajo muy grande que nosotros como servicio hemos tenido que ir adaptándonos, porque ya tenemos 17 programas distintos para tratar de llegar a los nichos más específicos de discapacidad y tenemos ya actualmente más de 1.200 convenios en ejecución, lo que hace una labor tremendamente difícil porque es tremendamente especializada. Sí, hay una ley, ¿cierto? Además que establece que las empresas con más de 100 trabajadores, ¿cierto?, deben contar con el 1% de personas con discapacidad contratadas. ¿Qué ha pasado con esa ley? Si esa es la ley 21.015, efectivamente cualquier empresa con 100 o más trabajadores tiene que tener por ley el 1% o más de personas con discapacidad contratadas. Y ya hay en la actualidad 20.000 personas que tienen discapacidad, que tienen su credencial de discapacidad. Es súper importante saber que lo que certifica que la persona tiene discapacidad es su credencial de discapacidad y su credencial la obtiene en la CONPIN. La CONPIN es la que califica y certifica la discapacidad. Eso es importante saberlo. Y de esas personas, actualmente hay 20.000 personas con su credencial de discapacidad trabajando en empresas que hacen que se esté aplicando la ley fuertemente y que esté abriéndose un nicho laboral muy importante, porque todos sabemos que el trabajo es una de las patitas importantes para poder tener inclusión social. Y dentro del trabajo,
20.000 cupos laborales ya se han abierto y creemos que hay más de 20.000 por abrirse, porque tenemos muchas empresas que todavía no cumplen este requisito, a las cuales tenemos que ir llegando a través de buenos canales de comunicación, como lo de Iquique Televisión. Así que aquí estamos también en la labor de comunicar a las empresas que apliquen, a aquellas que tienen más de 100 personas, que apliquen la ley 21.015. Sí, ¿y qué ha pasado, Francisco, también con este tema de la pandemia, ¿cierto? La pandemia que partió en marzo del año pasado y que en un principio iban a ser algunos meses, en fin, ya llevamos más de un año y medio, y que también de alguna manera, ¿cierto? Las empresas han tenido que asumir este trabajo virtual, ¿cierto? A través del Zoom, en fin. ¿Esto ha facilitado de alguna manera que se pueda mejorar, ¿cierto? También el tema incorporando personas en situación de discapacidad gracias, digamos, entre comillas, a la pandemia? Sí, hay una oportunidad que se da para las personas con discapacidad, sobre todo pensando en personas con movilidad reducida, que les salía difícil desplazarse físicamente al trabajo y que hoy tienen la posibilidad más fuerte de hacer trabajo a distancia o teletrabajo, porque surgieron por motivo de la pandemia esas dos leyes, leyes de teletrabajo y trabajo a distancia, que antes no existían y que abrieron un espacio nuevo, que antes eran muy excepcionales y que ahora son súper normales, el hecho de que las personas ya estén trabajando desde sus casas. Entonces a las personas con movilidad reducida se les ha abierto esta oportunidad, que la estamos capitalizando como Senadi a través de distintos talleres, trabajos, capacitaciones de inclusión laboral. De hecho, la misma ley que hablamos, la 21.015, a los 3 años de su promulgación, porque esa fue promulgada en abril del 2018. Entonces, justo en abril de este año se cumplieron los 3 años y hemos estado haciéndole todas las readecuaciones para poder hacerla más incisiva en cuanto a que genere realmente los cupos laborales para personas con discapacidad y arreglarles también aquellos puntos donde veíamos que podía no estar siendo tan eficiente. Por ejemplo, que habían algunas empresas que ya tenían contratada a una persona con discapacidad y lo único que hicieron fue regularizar que sacara la credencial, para decir, miren, ahora tienen la credencial, antes no, entonces ahora se considera persona con discapacidad y antes no, y es la misma persona. O sea, no contrataron a nadie, pero le sacaron la credencial. Detallitos así que fueron que hay que ir mejorándolo, pero que en definitiva estamos adaptando. Nosotros hemos tenido que adaptar toda nuestra oferta programática a la pandemia. Eso quiere decir sobre todo poder financiar como Senadis elementos de tecnología, porque es la tecnología la que hace posible, de hecho, este Zoom que estamos teniendo ahora y la posibilidad de hacer teletrabajo, trabajo a distancia, la posibilidad de la teleeducación y también la telemedicina que también se está abriendo. Sí, esta es una oportunidad, ¿cierto?, que además te permite universalizar las posibilidades del trabajo, porque ya no tienes que estar en la misma ciudad, ¿cierto?, en la misma comuna, puedes estar en otra ciudad del país y de repente igual puedes trabajar, digamos. Sí, eso hace que se vaya a generar una cierta movilidad laboral muy, muy especial, y efectivamente para muchas personas va a ser beneficioso porque hay personas que hace mucho tiempo, por ejemplo, yo soy de Santiago, vivo en Santiago, hay mucha gente que es de Santiago, pero que le encantaría vivir en otro lugar que no ofrece Santiago y actualmente están viviendo en otro lugar que no es Santiago y trabajando en Santiago. O sea, se empiezan a dar múltiples posibilidades que nos van a beneficiar a todos en la práctica al final. Sí, de alguna manera se aceleró un proceso, ¿cierto?, que se preveía que iba a llegar en 5 años, en 10 años más, pero bueno, con la pandemia se aceleró todo, digamos. Sí, hay que buscarle algo bueno a la pandemia y esa es una de las cosas, que se aceleró un poco la docilidad o movilidad posible y en ese sentido vamos a aprovecharnos de eso para tratar de capitalizarlo en leyes, como país tener leyes que permitan, ya tenemos esas dos leyes, pero mejorar y depurar esas leyes de teletrabajo y trabajo a distancia que hagan más posible, sobre todo para personas con discapacidad, tener la posibilidad de trabajar desde sus casas sin problemas. Ustedes como Senadi están realizando el Plan Nacional de Calificación y Certificación de Discapacidad. ¿Cuál es el objetivo de este plan? Sí, el objetivo es dos objetivos centrales. Poder comunicar las bondades de tener la credencial de discapacidad. O sea, en el fondo apuntamos a que más personas con discapacidad saquen su credencial de la discapacidad, porque esos 2.800.000 personas que hablábamos en un principio que tienen discapacidad en el país, de eso hay solo 400.000 personas de ese grupo que tienen su credencial y 400.000, por lo tanto, las que están formalmente catalogadas como personas con discapacidad. Y nosotros, para poder hacer más y mejores políticas públicas para la discapacidad, tenemos que
mostrar el número lo más realista posible. Entonces, si mostramos formalmente 400.000 y son 2.800.000, perdemos peso en la capacidad de pedir recursos para este grupo. Entonces nos ayuda a mejorar las políticas públicas, que la persona saque su credencial. Ese por el lado nuestro, por el lado de política pública. Pero por el lado de la persona con discapacidad, y es la segunda patita de este Plan Nacional de Calificación y Certificación, que la persona con discapacidad al sacar su credencial va a obtener una serie de beneficios que ya son valorados. O sea, actualmente la persona con discapacidad, si va al Servio a pedir un subsidio habitacional, puede tener un puntaje, o sea, tiene de hecho un puntaje extra en su postulación, solamente por el hecho de tener la credencial de discapacidad. Aparte, una persona si maneja, tiene estacionamientos reservados, como sabemos, para personas con discapacidad, puede postular a toda la oferta programática de Senadi, ayudas técnicas, puede también postular al FOSI, a planes especiales de emprendimiento para personas con discapacidad. Hay becas de educación para personas con discapacidad. Tenemos sin límite FONASA, en cuanto a atenciones de FONASA de fonoaudiología, terapia ocupacional y kinesiología, esas tres especialidades sin límite para personas que tienen su credencial. Entonces, hay una serie, bueno, de hecho acabamos de universalizar ese beneficio para los menores de 6 años. Menores de 6 años, todos los menores de 6 años van a tener libre acceso a terapia ocupacional y fonoaudiología, y además sumamos psicología y psiquiatría pediátrica. Ahora, post pandemia, esto se está dando la necesidad psicológica, y sumamos esos beneficios, y eso anunciamos ya hace 2 semanas junto con la ministra y el director de FONASA, ese beneficio universal para todos los niños menores de 6 años. Y así una serie de otros beneficios que se van abriendo con la obtención de la credencial de discapacidad. Un gran desafío sin duda, Francisco. Queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista. No, muchísimas gracias a usted, gracias por este espacio, y quería de todas maneras también poder agradecer a Mabel Flores la oportunidad de comunicar temas de inclusión en un medio tan importante como es Iquique Televisión. Así que muchas gracias. Sí, teníamos pendiente la entrevista hace varias semanas. Muchas gracias a usted. Por fin salió. Un abrazo grande, un abrazo a todas las personas con discapacidad de aquí de la región de Tarapacá. Muchas gracias. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad, ¿cierto?, para conversar con Francisco Subercasó, director del Servicio Nacional de la Discapacidad, Senadis.